Llegamos al final de la serie del libro de Josué. El libro de Josué es un libro de historia, que cuenta una historia, y como toda historia, tiene un principio y tiene un final. Así que en este libro, en el libro de Josué, en los últimos dos capítulos, en el capítulo 23 y en el capítulo 24, Josué hace un repaso, un reconto de lo que ha pasado, no solamente desde que él empezó a escribir la historia, sino desde mucho antes, desde que Israel fue sacado de Egipto como esclavo y todo eso, sino que también expone delante del pueblo de Israel los acontecimientos, dónde estaban parados ahora y qué esperaban hacia el futuro. Porque Josué está por morir, él ya sabe que le quedan sus últimos días, entonces antes de irse quiere dejar en claras algunas cosas. Y yo pensaba en esto de, qué bueno, ¿no? Que Josué pudiera percibir que ya estaba cerca de sus últimos días y antes de irse poder ponerse delante del pueblo de Dios y repasar algunas cosas y dejar algunas cosas en claro para irse tranquilo de que lo que tenía que decir lo dijo. Y estaba pensando, yo no sé, si nosotros tenemos el privilegio de cada uno de nosotros saber cuando nos quede poco tiempo y entonces tomarnos el tiempo de reunir a nuestra familia o a nuestros amigos o a quien sea para poder justamente hacer esto, ¿no? Para poder dejar algunas cosas en claro, dejar, como quien dice por ahí, todo acomodado y en el momento que partamos con el Señor, poder hacerlo tranquilo. Pero independientemente de que sepamos o no cuál fuera ese día, qué bueno que todos los días, pensando que mañana puede ser el último día, dejemos todo en claro, todo en orden y el mensaje que quisiéramos dejar al resto, lo dejemos. Así que, bueno, pero en estos últimos dos capítulos de esta historia, obviamente Josué escribe la historia. Y más allá de que es una historia y es la vida real y está narrado y está escrito con muchos detalles de los hechos que ellos han vivido, obviamente es una historia en la que Dios está detrás de esta historia. No solamente de los hechos en sí, sino también detrás de lo que está escrito. O sea, si está escrito lo que está escrito es porque Dios quería que nosotros leamos lo que está escrito. ¿Sí? Entonces, pensando en esto, yo leía estos capítulos y pensaba, bueno, de qué manera Dios quiere hablarnos, de qué es lo que Dios quiere enseñarnos con todo esto, por qué a Dios le pareció importante que esta parte de la historia o este evento haya quedado documentado y que nosotros hoy podamos hacer lectura de esto y qué podemos aprender. Y estaba viendo que Dios usó, no porque Dios lo necesitara, sino porque para nosotros tal vez sería bastante más fácil, un método de contarnos la historia, de resumirla y de ayudarnos a tomar decisiones, un método que en ciencia se llama método sintético. ¿Sí? Hay un método científico por el cual estudiar cosas y dentro del método científico está el método sintético. Que obviamente el método sintético, ¿a qué te imaginas que se refiere? A la síntesis, ¿sí? A resumir, a hacer de todo un paquete, a hacer algo más concreto y poder ponerlo tal vez en pocas palabras, haciendo un resumen de lo que ha pasado. Entonces, en estos últimos dos capítulos, vos después cuando quieras, no los vamos a leer completos ahora, pero cuando quieras leerlos en tu casa, vas a ver que en el capítulo 23, Josué por su parte reúne a los oficiales, a los generales, a la gente de autoridad del pueblo, de cada tribu, y hace un repaso de todo lo que habían pasado, de todo lo que había sucedido. Que cruzaron en el río, que Dios les abrió el río, que pudieron cruzar en seco, que conquistaron esta ciudad, aquella, la otra, un montón de cosas. Y en el capítulo 24 hay como un paralelo, porque pasa más o menos lo mismo, pero es Dios el que le recuerda al pueblo todo esto. Aunque Dios, cuando hace Dios el repaso, Dios lo hace desde mucho antes.
¿no? Dios les empieza a hacer memoria desde cuando eran esclavos en Egipto, desde el día que los sacó de Egipto hasta el día que están parados en este momento, donde ya estaban en la tierra prometida, donde ya conquistaron ciudades, ya están en la tierra de Canaán, que era la tierra que Dios había pensado para ellos. Entonces Dios les plantea un resumen de todo lo que había pasado, dónde estaban parados y las decisiones que tenían que tomar. Y yo veo acá claramente por lo menos 4 elementos a los que Dios apela hacia el pueblo, utilizando este método sintético, o sintetizando su historia y todo su peregrinar para hacerlos entrar en razón. Y lo primero que Dios apela con el pueblo es a la memoria, al recuerdo, al mirar para atrás y poder reconocer lo que ha pasado. Fíjate lo que dice el capítulo 24 del libro de Josué, te lo voy a leer yo desde el versículo 1 al 13. Dice: entonces Josué convocó a todas las tribus de Israel en Siquem junto con los ancianos, los líderes, los jueces y los oficiales. Así que todos se reunieron y se presentaron ante Dios. Josué le dijo al pueblo: esto dice el Señor, Dios de Israel: hace mucho tus antepasados, entre ellos Taré, el padre de Aram, y Nacor, vivían del otro lado del río Éufrates y rindieron culto a otros dioses. Pero yo tomé a tu antepasado Abraham de la tierra que está al otro lado del Éufrates y lo guié a la tierra de Canaán. Le di muchos descendientes por medio de su hijo Isaac. A Isaac le di a Jacob y a Esaú. A Esaú le di las montañas de Seir, mientras que a Jacob y a sus hijos descendieron a Egipto. Luego envié a Moisés y a Aarón y mandé plagas espantosas sobre Egipto y después te saqué de allí como un pueblo libre. Pero cuando tus antepasados llegaron al Mar Rojo, los egipcios te persiguieron con sus carros de guerra y sus jinetes. Cuando tus antepasados clamaron al Señor, puse oscuridad entre tú y los egipcios. Hice que el mar cayera sobre los egipcios y los ahogara. Con tus propios ojos viste lo que hice. Luego viviste muchos años en el desierto. Finalmente te llevé a la tierra de los amorreos, al oriente del Jordán. Ellos pelearon contra ti, pero yo los destruí delante de tus ojos. Te di la victoria sobre ellos y tomaste posesión de su tierra. Después Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, empezó una guerra contra Israel. Llamó a Balaam, hijo de Beor, para que te maldijera, pero yo no lo quise escuchar. En cambio, hice que Balaam te bendijera y entonces te rescaté de Balac. Cuando cruzaste el río Jordán y llegaste a Jericó, los hombres de Jericó pelearon contra ti y como lo hicieron los amorreos, los fereceos, los cananeos, los hititas, los gergeseos, los heveos y los jebuseos, pero yo te di la victoria sobre ellos. Y envié terror antes de que llegaras para expulsar a los 2 reyes amorreos. No fueron tus espadas ni tus arcos los que te dieron la victoria. Yo te di la tierra que no habías trabajado y ciudades que no construiste, en las cuales vives ahora. Te di viñedos, huertos de olivos como alimento, aunque tú no los plantaste. ¡Wow! Dios hace todo este recuento de todo lo que había pasado desde que estaban en Egipto como esclavos hasta el día de hoy y apela a su memoria. Dios les hace un repaso, obviamente que ellos sabían lo que había pasado, muchos de ellos, aunque no tantos, porque si ustedes recuerdan el domingo pasado, cuando Carlitos nos hablaba acerca de... ¿Qué personaje hablamos el domingo pasado? De Caleb, ¿sí? Recuerdan que estábamos viendo de que la mayoría de la gente que salió esclava de Egipto, después de que pasaron los 40 años del desierto, no fueron muchos los que llegaron a entrar a la tierra prometida. Una gran parte de toda esa generación murió en el camino y los que entraron a la tierra prometida fueron muy pocos. Entonces Dios les está contando parte de su historia de la que muchos tal vez desconocían. Entonces podemos ver cómo Dios apela a la memoria del pueblo y de la misma manera Dios espera que nosotros pudiéramos recordar todo lo que Él hizo por nosotros hasta el más mínimo detalle. Yo me estaba acordando, en una ocasión, hace algunos años atrás, yo trabajaba de manera muy esporádica en una escuela. Y en un momento me llama la directora de la escuela y me propone trabajar en la escuela, pero de forma permanente. El tema era que trabajar en la escuela de forma permanente requería que yo trabajara de lunes a viernes 6 horas
haciendo cualquier tarea que hubiera que hacer en ese momento. Yo solamente trabajaba como electricista, que es lo que soy. Entonces la directora me dice, mira, está esto, va a ser un trabajo fijo, un sueldo fijo y no sé qué, pero tenés que estar todos los días por 6 horas. Así que le dije, bueno, déjame que lo pienso, que hablo con mi esposa y en un par de días te respondo. Así que bueno, llegué a casa, hablé con mi esposa. La verdad que era muy tentador porque era un sueldo fijo. Yo como independiente, para los que son independientes saben que la independencia tiene sus subidas y bajadas. Entonces que haya cierta estabilidad estaba bueno y sonaba bien. Pero la verdad que lo charlamos con Priscila, lo charlamos con un amigo también, oramos por esto. Y la verdad que hubo un momento mientras estábamos en medio de la charla y evaluando los pros y los contras de conviene, no conviene y qué sé yo. En un momento, en mi mente, yo entendí que fue Dios el que me refrescó la mente y hice un ejercicio como el de mirar para atrás y ver que hasta ese día el Señor nos había acompañado y nos había provisto siempre de lo que necesitáramos con más o con menos trabajo, pero nunca nos faltó nada, sin la necesidad de este tipo de trabajo. Porque yo sabía que este tipo de trabajo, una de las contras que tenía, era que me iba a limitar muchísimo en mi trabajo, ¿sí? Y a la vez me iba a afectar en mi servicio al Señor. Así que cuando yo tuve este pensamiento y pude mirar para atrás y ver la cantidad de cosas que Dios realmente había hecho y cómo Dios había provisto sin este trabajo efectivo, constante o lo que fuera, mi expresión fue esta. Ya está la decisión tomada. Yo no necesito esto. Si de allá hasta acá Dios siempre me acompañó. Si de algún día hasta hoy el Señor siempre nos proveyó con lo que hay, con el trabajo que tenemos. Confiamos en el Señor, que si lo hizo antes, lo va a hacer después. Así que fue como te lo digo en serio, fue como una especie de revelación para mí, para entender cuál era la decisión que tenía que tomar. Así que hablé con la directora y le dije, mira, no, gracias, este trabajo no es para mí, si querés ofrecéselo a alguien más, pero a mí no me conviene por un montón de cosas, así que decidimos que no. Buscá a alguien más y listo. Y fue lo que me pasó, justamente lo que Dios estaba esperando con el pueblo de Israel. Yo tuve esa experiencia de poder mirar para atrás y poder reconocer todo lo que Dios había hecho y cuánto Dios nos había provisto y poder reconocer que solamente necesitaba de su favor y no de otra cosa. No te estoy diciendo con esto que tuvieras que rechazar cada trabajo, lo que fuera. Es muy personal y a cada uno Dios le mostrará o le hablará de lo que tuviera que hacer. Te estoy contando mi experiencia, donde me pasó muy parecido a lo que Dios estaba haciendo con Israel, apelando a su memoria. Lo que también siempre me llama la atención es que el pueblo de Israel, o hoy los judíos, en su cultura, es muy normal que ellos siempre recuerden las obras del Señor y sus leyes. Es muy normal que ellos, muchas veces he visto que lo hacen a través de canciones. Ellos cantan canciones con letras que tienen que ver con recordar cosas que Dios hizo, que tienen que ver con recordar nombres de personas importantes. Hay una película no muy vieja por ahí que se llama la canción, ¿cómo se llamaba? La canción de los olvidados. Y es una película que trata justo sobre esto. Si no la viste, te la recomiendo. Trata del pueblo judío, están en plena persecución por la guerra con Alemania y muchos van desapareciendo y hacen una canción donde en esta canción, la letra de esta canción está armada por los nombres de los que fueron desapareciendo. Entonces en un momento... Perdón que te spoileé la película, pero en un momento alguien que está buscando a su familia va a un lugar donde se reunían los judíos en secreto a preguntar, a ver si sabían si su familia había desaparecido o no. Y en vez de responderle por sí o por no, hay un hombre ahí que oficia, supongo que de sacerdote, que abre un libro, un gran libro donde estaban todos los nombres y empiezan a cantar la canción de las personas que habían desaparecido. ¿Sí? Bueno, no te cuento cómo siguió la canción, así ves la película. No te voy a decir si estaban o no. Pero a través de esta canción, ellos traían a memoria, y el pueblo judío hasta el día de hoy hace mucho esto. Tienen mucho en su cultura lo de recordar
De hecho, en el libro de Deuteronomios, capítulo 11, Dios les dice al pueblo que todo el tiempo transmita su palabra, sus instrucciones y sus enseñanzas a sus hijos. Dice, átrateles en el cuello, escríbelo en el marco de las puertas, hablale de día, de noche, cuando te acuestes, mientras dormís, tratá de seguir hablando. Hay un mandato de Dios de todo el tiempo estar recordando. Entonces Dios apela a la memoria. Como primera instancia en esta síntesis, Dios apela a la memoria del pueblo para que recuerden lo que Dios había hecho. Y también para que recuerden que Dios es un Dios, parece Marcos Witt, ¿no? Pero Dios es un Dios de pactos, que cumple sus promesas. ¿No? Y es así. Dios hizo un pacto con el pueblo, hizo promesas con el pueblo y la cumplió. Tarde, temprano, el plan de Dios era otro, pero el pueblo por necio fue para otro lado, pero en un día o en 40 años Dios cumplió con la promesa que les había hecho. A lo segundo que apela Dios al hacer este relato es a la conciencia del pueblo. Fíjate lo que dice capítulo 24, versículo 14, que es el versículo siguiente. Dice, por lo tanto, después de que Dios les cuenta todo lo que había hecho, dice, por lo tanto, teme al Señor y sírvelo con todo el corazón. Echá fuera para siempre los ídolos que tus antepasados adoraron cuando vivían del otro lado del río Éufrates, y en Egipto sirve únicamente al Señor. Dios apela a que sean conscientes de dónde están parados, a que sean conscientes de lo que acaba de pasar, a que sean conscientes de lo que han vivido en los últimos 40, 50 años. Todo lo que Dios había hecho por ellos, todo de cuánto Dios los había rescatado y de dónde estaban parados hoy, porque fíjate que el texto dice que se deshagan de los ídolos. Dice, echa fuera para siempre los ídolos que tus antepasados adoraron cuando vivían del otro lado del río Éufrates. Mi hermano, esto nos da la pauta, porque fíjate que le dice que eche fuera los ídolos que los antepasados adoraron del otro lado del río. Ahora ellos estaban de este lado del río. ¿Por qué Dios le va a pedir que echen fuera los ídolos que estaban del otro lado del río? ¿Dónde estaban los ídolos? De este lado. ¿Sí? Dios no le va a pedir que eche fuera ídolos que quedaron del otro lado. Claramente, cuando vinieron de allá para acá, vinieron con ídolos y todo. Entonces Dios apela a la conciencia de cada una de estas personas para que ellos puedan esforzarse por obedecer sus mandamientos, ¿sí? Para no tener nada que ver con la cultura de este mundo, para no involucrarse en asuntos espirituales mundanos. Ahora, nosotros vivimos una realidad donde muchas veces, sin darnos cuenta, muchas veces sí, pero muchas veces sin darnos cuenta, capaz que no traemos ídolos de allá para acá. Capaz que sí. Capaz que en algún momento, en el día que cada uno de nosotros conocimos al Señor, un montón de cosas se las entregamos a Él y un montón de cosas empezamos a confiar en Dios, a conocerlo, a vivir de otra manera, pero un montón de cosas seguimos trayendo desde allá. Ya cruzamos el río, ya entramos a la tierra prometida, ya estamos viviendo dentro de su familia, somos de sus hijos, ¿sí? Somos su pueblo, pero seguimos trayendo cosas de allá. Y vivimos en un mundo donde hasta el día que nos vayamos de este mundo, siempre vamos a estar afectados por lo que hay en este mundo. No hay manera de no ser afectados. Por eso siempre tendremos que luchar con las costumbres y con la cultura de este mundo. Lo tercero a lo que Dios apela al pueblo de Dios haciendo todo esto es advertirle acerca de elegir correctamente. En el capítulo 23, esto está muy claro, en el versículo 12, dice, pero si se apartan de Él, o sea, del Señor, y se aferran a las costumbres de los sobrevivientes de estas naciones que aún quedan entre ustedes y se unen en matrimonio con ellos, entonces tengan por seguro que el Señor su Dios no expulsará a esos pueblos de su tierra. En cambio, ellos serán como una red y una trampa para ustedes, como un látigo en la espalda y como zarzas con espinas en los ojos. Ustedes desaparecerán de la buena tierra que el Señor su Dios les ha dado. Dice el versículo 15, pero así como el Señor,
su Dios, les ha dado las buenas cosas que prometió, también traerá calamidad sobre ustedes si lo desobedecen. Como el Señor advierte acerca de decidir lo que vos quieras, pero sabé que tomes la decisión que tomes, vas a tener estas consecuencias. Como Dios les muestra que todo lo que han ganado y todo lo que han conquistado fue por Él, no fue por ellos mismos. Todas las ciudades que pudieron derribar y que pudieron tomar, y como les decía antes, vivís ahora en ciudades que no construiste, tenés viñedos que vos no sembraste, o sea, estás viviendo en un lugar donde vos no hiciste nada para que el lugar existiera. El lugar te lo di yo, no lo ganaste vos. Vos peleaste la batalla, pero la victoria te la di yo, y eso lo vimos en todos los capítulos anteriores. Cómo el Señor nos recuerda que las victorias nos las da Él. Qué fácil que nos olvidamos de eso, ¿no? Qué fácil que nos olvidamos de que en realidad el que nos dio la victoria sobre tal o cual cuestión fue el Señor. Y no mi inteligencia, ni mi capacidad, ni mi talento, ni lo brillante que yo fuera. Sino que fue obra y gracia del Señor. Entonces Dios apela a advertirnos acerca de elegir correctamente, reconociendo que el que siempre nos ha dado la victoria ha sido el Señor. Porque mi hermano, como dice el texto, cuando vos y yo nos olvidamos que el que nos dio la victoria y el que peleó la batalla por nosotros fue Él, ahí corremos un riesgo muy grande. Porque fíjate que la advertencia que hace en el versículo 15 es: pero que si ustedes no reconocen al Señor, entonces van a pelear solos. Porque antes no peleaban solos, era Dios que iba por delante. Dice el texto anterior que Él mandaba terror antes de que el pueblo de Israel llegara, mandaba terror al otro pueblo, o sea que ya los asustaba, medio que les dejaba el asunto cocinado, cosa que cuando llegara Israel era nada, hacer 2 o 3 toques y ya liquidaban todo. O sea que Dios iba por delante. Entonces Dios advierte y dice: pero si vos no me reconocés, si vos no me elegís, si vos no me considerás como tu Señor, y si no reconoces que las victorias te las doy yo, todo bien, no hay ningún problema. Pero a partir de ahora estás solo. Las batallas las vas a pelear vos solo. Lo que quieras conquistar lo vas a tener que conquistar como puedas. No vas a contar con mi ayuda y yo no voy a ser el que va a ir por delante. Antes vos pensabas que llegabas y estaba todo resuelto porque vos la tenías muy clara, pero no. Estaba todo resuelto porque yo lo había resuelto. Vos solamente tenías que entrar y terminar de conquistarlo. Pero yo ya había hecho los ajustes necesarios para que la victoria fuera. Pero si vos querés hacerlo por tu parte, no hay ningún problema. Dios no va a pelear por nosotros siempre que nosotros no lo reconozcamos a Él. Pero sí va a pelear por nosotros siempre que nosotros lo reconozcamos a Él. Josué, como cabeza de su casa, como jefe de su hogar, dice una frase fantástica que muchos conocerán, muchos recordarán, y el cual pudiera ayudarnos hoy a tomar una decisión, lo cual es una frase muy, muy heroica. Dice Josué capítulo 24, versículo 15. Dice: si tenías que servir al Señor, elige hoy mismo a quién servirás. Pregunta: ¿acaso optarás por los dioses que tus antepasados sirvieron del otro lado del río? ¿O preferirás a los dioses de los amorreos en cuya tierra ahora vives? Y Josué cierra esto como diciendo: vos tomá tu decisión, yo te digo cuál es la mía. Pero en cuanto a mí y a mi familia, nosotros serviremos al Señor. Más conocida por la versión Reina Valera, que dice: mi casa y yo serviremos al Señor. Entonces Josué, a través del poder del Espíritu Santo, le hace una advertencia al pueblo: elegí a quien vos quieras, lo cual a nosotros nos da la pauta de que la decisión siempre es nuestra. A veces creemos que lo que nos pasa alrededor, como decía una canción por ahí, es cuestión de suerte. Y no es cuestión de suerte. La verdad que nuestra vida no está echada a suerte. Y vamos caminando y depende la suerte de cada uno, es como vamos viviendo las cosas que nos van sucediendo. La verdad que no funciona así.
Nuestras vidas están en manos de Dios, o están en nuestras manos. Y Josué es muy enfático en esto y muy severo, porque les dice: elegí a quién vas a seguir, a qué Dios vas a seguir, pero tenés que elegir ahora. Ni siquiera les dijo: bueno, tomate tu tiempo, pensalo, charlalo con tu familia, pónganse de acuerdo, de acá a 15 días me responden, no hay apuro. No. Josué les dice: elijan ahora a quién van a servir. Si van a elegir a los dioses de los amorreos en la tierra en la que viven ahora, o si van a elegir al Señor. Mi casa y yo elegimos al Señor. Les cuento cuál es mi decisión. Él como que va primero y anuncia cuál es la decisión que él ya ha tomado junto a su familia. Entonces yo pensaba, ¿qué de nosotros? ¿A quién elegimos seguir? ¿A quién elegimos servir? Porque de la misma manera que Israel ya estaba en la tierra prometida. Israel ya estaba en el lugar que Dios les había prometido, donde iban a ser prosperados, donde Dios los iba a bendecir, donde iba a estar todo bien. Sin embargo, a pesar de estar en ese lugar, tenían que conquistarlo. Y los pueblos que vivían en ese lugar tenían otros dioses. Por eso Josué les dice: ¿a quién van a servir? ¿A los dioses de los amorreos en la tierra en la que viven? Mi hermano, en esta ciudad en la que vivimos nosotros, en Merlo, o en este país, o en este planeta, hay un montón de dioses. No vivimos en un lugar donde solamente está nuestro Dios. Dice la palabra de Dios que Satanás es el príncipe de este mundo. O sea, que él gobierna este mundo, mal que nos pese. El que gobierna el mundo es Satanás, no es Dios. En este tiempo va a venir un tiempo donde dice la palabra que el Señor va a expulsar a Satanás y nosotros, como sus hijos, junto a Él, vamos a gobernar esta tierra. Pero hoy no. Hoy el que gobierna este planeta es Satanás. Por eso es que siempre vamos a vivir situaciones donde nos va a afectar la cultura, donde nos va a afectar las innovaciones, donde nos va a afectar las cosas que se viven, porque seguimos viviendo en este mundo que el que lo gobierna es Satanás. Lo cuarto a lo que apela el Señor hablando con Israel es a la decisión puesta en práctica. Y esto es lo que dice en el versículo 23 del capítulo 24. Dice Josué, después de preguntarles a quién van a servir, y el pueblo le responde que va a servir al Señor, dice Josué: muy bien, entonces destruyan a los ídolos de la tierra que están entre ustedes y entreguen el corazón al Señor, Dios de Israel. Perfecto. Entonces, ya que decidieron que van a seguir al Señor, destruyan a los ídolos. Destruyan a los ídolos. El otro día hablábamos con el pastor, hablábamos con una familia que justamente nos contaba un poco esta historia, diciéndonos acerca de que en un momento entendieron que tenían que quitar de su casa todo tipo de imágenes, de estampitas, de estatuas, de un montón de cosas. ¡Qué bueno! Eso fue el Espíritu Santo. Donde uno puede entender que el único Dios es Dios y no hay otras cosas. Y eso es una manera práctica de demostrar la decisión que yo he tomado. Literalmente destruir los ídolos. Pero en este caso, o en el caso de esta familia, eran ídolos realmente tangibles, palpables, visibles. Ahí estaba la estatua de no sé quién, ahí estaba. Era romperla y se rompió el ídolo. Pero ¿qué de los ídolos que llevamos adentro nuestro? ¿Qué de los ídolos o dioses o cuestiones que tienen que ver con adoptar cuestiones culturales? Que no son una estatua, que no son una estampita, que no está en una foto, sino que tiene que ver con la cultura, donde yo me amoldo a la cultura y sigo algunas costumbres que no son de Dios, o participo de algunas prácticas que no son de Dios. Bueno, ahí es donde el Señor apela a nuestra decisión puesta en práctica y decir: si vos de verdad me vas a seguir, entonces deshacete de los ídolos, rompelos, quemalos, tiralos, sacátelos de encima, seguime solamente a mí y hacé solamente lo que yo espero que hagas. Y el Señor nos va a enseñar qué es lo que queremos que haga. El Señor nos enseña todo. El otro día estaba pensando
Hay por ahí una corriente dando vueltas, que tal vez muchos la escucharon y capaz que muchos sepan mucho del tema, acerca de la paternidad, y que habla de la paternidad respetuosa. No sé cuántos escucharon de esto o cuántos investigan sobre esto. Yo estuve investigando un poco, no me voy a meter en ese tema porque me pareció un tema muy interesante, en el cual creo que tendríamos que dedicarle toda una enseñanza, porque de verdad es muy interesante. Pero a pocas palabras y rápidamente, por lo que he estado estudiando sobre el tema, es una filosofía, una corriente bastante antibíblica. Perdón si a alguno le gusta y la sigue, no quiero ofenderte, pero es la realidad. Es bastante antibíblica porque presenta algunos principios, no todos, pero algunos principios que van totalmente en contra del consejo de Dios. Entonces, yo pensaba, porque por ahí lo hemos visto, lo hemos escuchado, ¿cuántos papás, cuántas mamás con esta desesperación de poder criar bien a nuestros hijos, de pasar por cada etapa, de que cuando es chiquito, cuando tiene sus primeros 3, 4 años, hace lo que hace y no sé cómo controlarlo, y cuando tiene 7, 8, 10 años tampoco sé porque es otra etapa, y cuando tiene 15 se me viene el mundo abajo, ¿no? Y a todos nos pasa. Y buscando de qué manera, a mí me sorprende cómo muchos papás buscan referencias en TikTok, en Instagram, Digo, acá está la Biblia. Este es el manual de la vida. Digo, todos a veces nos jactamos hasta orgullosamente de decir, nadie nació sabiendo ser padre. No, por supuesto, pero acá está el papá que nos enseña cómo ser papás. Acá está. Acá están los principios. Esto es lo que de verdad va a ser de salud buena espiritual para nuestra vida. Yo te prometo que no está en TikTok, que no está en Instagram, que no está en YouTube, que no está en ningún psicólogo. Está en el Señor. Los principios están en Él. Y esto es parte de los dioses de nuestra cultura. Esto es parte de la cultura que nos afecta. Estos son los ídolos o los dioses que Dios dice, bueno, si de verdad me vas a seguir, entonces deshacete de todo eso y seguime a mí. Ahora hay 3 preguntas que yo entiendo que deberíamos respondernos. La primera pregunta es, ¿por qué deberíamos conquistar lo que Dios ya nos dio? Israel entra a la tierra de Canaán, entra a este lugar, o sea, obviamente es un lugar territorialmente muy grande, porque había muchos pueblos adentro, y ellos tenían que ir conquistando cada pueblo. Entonces la pregunta es, ¿por qué tienen que conquistar los pueblos si es la tierra que Dios les dio? ¿Cómo no les dio una tierra donde la expectativa sería, yo les voy a dar una tierra donde fluye leche y miel, o sea, una tierra muy linda, muy buena, donde van a poder sembrar, cultivar, tener sus animalitos, construir sus casas, la van a pasar fantástico? Y vos llegás y te encontrás con que para que pase todo eso, tenés que liquidar a todos los que viven ahí. ¿Cómo funciona esto? O sea, ¿por qué Dios nos daría algo que tenemos que conquistar? Bueno, porque vivimos en este mundo. Y todas las cosas que están en este mundo están infectadas por el príncipe de este mundo. Que el príncipe de este mundo es Satanás. Entonces todo lo que nos rodea y todo lo que el Señor pudiera llegar a darnos, nosotros tenemos que luchar por esas cosas para que no se contaminen con las cosas de este mundo. Dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 2, dice, no imiten las costumbres, las conductas de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces van a aprender a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Hay una exhortación, una invitación a que no nos acostumbremos a las costumbres de este mundo. Mi hermano, hoy es mucho más difícil que antes no acostumbrarnos a la costumbre de este mundo. Antes había tanta, gracias a Dios, tanta moralidad en el ser humano que era más fácil hacer las cosas correctas. Hoy hay tanta inmoralidad que es bastante más complicado. Porque todo está aceptado, todo está permitido y todo está bien. No hay moralidad que valga. Yo me imagino que en algún momento la palabra moral la van a sacar del diccionario porque ya no tiene sentido. Nadie usaría ningún tipo de moralidad. Dijo Jesús en el libro de Marcos, ¿se acuerdan cuando Jesús contó la parábola del sembrador?
¿Sí? ¿Se acuerdan que él contó que hubo un sembrador y tiró semilla y cayó en 4 lugares diferentes? Dice que la semilla que cayó entre los espinos representa a los que oyen la palabra de Dios, como ahora, por ejemplo, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de esta vida, el atractivo de la riqueza y el deseo por otras cosas. Así que no produce ningún fruto. Costumbres de este mundo. Escuchamos la palabra de Dios un domingo como hoy o cualquier otro día, pero esa palabra que Dios nos da, ese consejo de Dios, ese principio de Dios, así como entra, sale por las preocupaciones, sale por el atractivo de las riquezas, sale por el deseo de otras cosas. Hay un montón de cosas que terminan ahogando la palabra que Dios te dio y entonces no produce ningún fruto. ¿Cuántas veces nos ha pasado, si no tuviéramos grupo pequeño, o cuando tenemos el grupo pequeño y nos preguntamos, ¿de qué se habló el domingo pasado? Y todos quedan, ¿no? Nadie recuerda. ¿Por qué pensás que pasa eso? Bueno, justamente pasa porque la palabra de Dios cae entre espinos. Así como cae, ahora cuando salimos de acá, o mañana, empiezan a llegar las preocupaciones de la vida que tenemos, o empieza a llegar la alegría de que es el fin de semana largo y vamos a ir a pasear a no sé dónde, y la palabra de Dios se olvida y no produce ningún fruto. La segunda pregunta que debemos responder es, ¿qué significa servir al Señor? Porque la exhortación de Josué es, ¿a quién van a servir? ¿A los dioses extraños o van a servir al único Dios? Ahora, servir al Señor, según Jesús, en el libro de Juan, capítulo 12, versículo 26, Jesús dice que servirlo a Él significa seguirlo. Dice Juan 12, 26, todo el que quiera servirme debe seguirme, porque mis siervos tienen que estar donde yo estoy. El Padre honrará a todo el que me sirva. Así que servir al Señor no significa ni más ni menos que seguirlo. Cuando yo de verdad sigo a Jesús, entiendo cómo tengo que servirlo. Porque muchos por ahí se preguntarán, bueno, yo quiero servir al Señor, pero ¿cómo hago? Seguilo, conocelo, aprendé cada vez más de Él, habla todas las cosas que tienen que ver con Él y no con otra cosa. Aprendé cada vez más de sus principios. Sé íntegro. Sé íntegro. Sé fiel en tu adoración al Señor. Muchas veces lo hemos hablado esto, pero por las dudas lo repaso. Adorar al Señor no significa que estemos este domingo acá en esta mañana, que los chicos que hacen música toquen una canción y que vos y yo la cantemos. Esa es una manera de adorar a Dios, pero es la manera, inclusive es la manera más acotada, porque nos pasa el domingo por unos 40 minutos. Después, el resto de la semana, excepto que por decisión propia cantemos alguna canción, no pasa nunca más. ¿Y qué del resto? ¿Cómo adoro al Señor? Bueno, porque adorar al Señor no tiene que ver con cantar. Cantar es una expresión de adoración, pero también mi vida tiene que ser una expresión de adoración en todo lo que hago, porque yo sigo a Jesús. Y como yo lo sigo a Él y quiero imitarlo a Él y quiero ser su discípulo, mi vida es una adoración continua a Él. Aprovechar también cada oportunidad para servir en su iglesia. A veces los que estamos sirviendo al Señor por ahí de una manera un poquito más intensa, por un lado nos preocupa y por otro lado nos da pena. ¿Cuántos hermanos se resisten a servir al Señor? Y en esto del principio de seguir a Jesús, es un poco incomprensible no querer servirlo. Porque cuando vos seguís a Jesús, cuando vos de verdad lo conocés, cuando vos te enamorás de Él, no encontrás otra manera de vivir que no sea sirviéndolo. Lo que nos hace 1000 preguntas, ¿no? Si no lo quiero servir, ¿será que lo conozco? Si no lo quiero servir, ¿será que lo estoy siguiendo? Si no lo quiero servir, ¿será que hay cosas mucho más importantes que...? Entonces capaz que tengo que replantearme un montón de cosas de acuerdo a mis decisiones internas de por qué no lo estaría sirviendo. Y la tercera pregunta, que es la más obvia,
en lo que nos dejan estos dos capítulos, es a quién vas a servir. Ahora, ¿cómo te sentirías si yo te diría que no podés servir a Dios porque no sos fiel a Él? Mirá lo que dice Josué 24:19, en la versión TLA dice: no es fácil vivir para Dios. Otra versión dice: no son capaces de servir a Dios. Él no tolera el pecado ni acepta dioses rivales y espera que se le obedezca en todo. Ahí está la exhortación. Josué 24:19, después léelo si querés en tu casa. El pueblo, cuando Josué le pregunta a quién van a servir, el pueblo le dice: no, vamos a servir al Señor. Y la respuesta de Josué inmediata es esta: la verdad es que ustedes no pueden servir al Señor, porque Dios es un Dios celoso. Dios no acepta que sirvamos a dos dioses. Dios no acepta que sirvamos un poquito a los ídolos o a lo que me rodea y de vez en cuando hago un servicio al Señor para calmar mi conciencia. No, porque Dios es celoso. ¿Viste ese celo enfermo? Así es el celo de Dios. Dios quiere que solamente lo sirvamos a Él. Dios quiere que solamente la gloria sea de Él. Dios su gloria no la comparte con nadie. Ni con vos, ni conmigo, ni con nadie. En ese sentido, Dios es muy radical y es muy celoso. Entonces, ¿cómo te sentirías hoy si yo les preguntara, hoy hiciera la misma pregunta que Josué, y te dijera: hermanos, ¿a quién van a servir? Yo estoy seguro que la mayoría me va a responder: yo voy a servir al Señor. Y está muy bien. Pero hay una advertencia acá. Mirá que si estás sirviendo también a otros dioses, no podés servir al Señor, porque Dios es muy celoso. Entonces asegúrate bien de sacar de tu vida a los otros dioses, asegúrate bien de sacar de tu vida costumbres de este mundo, asegúrate bien de no ser parte de la locura mundana, y entonces así sí vas a poder servir al Señor. Hay una fórmula que es la que Dios usa, o usó en este caso, para decidir correctamente. ¿Qué es lo que acabamos de ver en estos capítulos? El primer paso es recordar lo que Dios hizo por mí. El segundo paso es ser consciente de mi entorno, de todas las cosas que me puedan llegar a afectar. El tercer paso es elegir a quién voy a seguir, o quién me va a guiar, o cuál va a ser la voz que yo voy a escuchar. Y el cuarto paso es poner en práctica esa elección o esa decisión. Así que los 4 pasos para decidir correctamente. Ahora, no hay un lugar para los tibios. Muchos recordarán en Apocalipsis capítulo 3, el ángel habla a la iglesia de la Odisea y le dice: hubiera preferido que seas frío, porque no sos frío ni caliente, sino que sos tibio, y yo por ser tibio te voy a vomitar. En otra versión dice: te voy a escupir de mi boca. Por eso te digo, mi hermano, que Dios es muy celoso de ese celoso enfermo. O sos mío o no sos mío. No sos un poquito mío y un poquito del otro. O sos mío o nada. El otro día hablábamos con unos hermanos acerca de que en algún tiempo, algunos años atrás, se predicaba el evangelio de que Dios no te pide nada a cambio. Y eso es una mentira grande como una casa. Porque Dios te pide todo. Dios no te pide algo. Bueno, dame tu corazón nada más. Pero tus brazos, tus pies, tu cabeza, tus ojos, no importa, manejalo vos como quieras. Yo quiero tu corazón. No. Dios quiere todo mi cuerpo. Dios quiere todo mi ser. Dios quiere toda mi adoración. Porque Él es un Dios celoso. Termino con esto. Nuestra elección debe ser una elección consciente. A veces rápidamente nos apuramos a decir: sí, yo amo al Señor y yo lo quiero servir y yo quiero un montón de cosas, pero no estoy tomando conciencia de lo que significa servir al Señor. ¿Te acordás que Jesús dijo una parábola acerca de que el constructor se sienta y evalúa el costo de lo que va a construir? No sea que llegue a la mitad de la torre y se quede sin dinero y pase vergüenza. Elegir al Señor debe ser una elección consciente, no impulsiva ni mucho menos emocional. Porque la idea es fantástica. Lamentablemente hay muchos creyentes que viven con la idea de servir al Señor, pero que en realidad no sirven al Señor. Solamente satisfacen su conciencia
y aplacan su culpa haciendo alguna que otra cosita. Pero no viven en integridad, no viven en santidad, no adoran solamente a Dios. Entonces, desgraciadamente, no es un servicio a conciencia. No se está pensando en lo que se está haciendo. La elección tiene que estar basada en el pasado, mirando hacia el futuro. Elegir a quién voy a servir tiene que ver con que yo pueda mirar para atrás y ver lo que Dios hizo por mí y también ver lo que el diablo hizo por mí. Poder llegar a una conclusión y tomar una decisión de entonces a quién voy a seguir. Esta elección es clave para el resto de nuestra vida y nuestra descendencia. Mi hermano, lo que vos y yo decidamos hoy no nos va a afectar solamente a vos y a mí hoy. También va a afectar a todos los que vengan después de nosotros, como nos afectaron los que vinieron antes de nosotros. A Dios lo servimos con nuestra fidelidad a Él, no con nuestra fidelidad a cualquier otra cosa. Tenemos que ser fieles a Él. Dios es un Dios de oportunidades. Dios nos da otra oportunidad de elegir. Yo no sé hasta el día de hoy a quién has seguido, a quién has servido. Tal vez en esta mañana el Espíritu Santo pueda hablar a tu corazón y enseñarte que creíste que estabas siguiendo al Señor, pero no lo estabas siguiendo a Él. Creíste que eras un siervo de Dios, pero no lo eras, porque tu corazón estaba dividido. Y corazón dividido es corazón del diablo, no es corazón de Dios. Porque Dios eso lo repudia. Todo lo que yo te estoy diciendo está en la Biblia, no es que lo digo, no es una opinión mía. Entonces por ahí esta mañana capaz que te atreves a tomar una decisión nueva, consciente, no emocional, ni con buenos deseos, sino con conciencia de decir, che, no, yo de verdad quiero servir al Señor. Yo de verdad quiero ser fiel a Dios. Yo de verdad quiero servirlo con mi vida. Yo quiero ser un instrumento suyo. Quiero que la gente vea a Dios en mí. No quiero que me conozcan por mi nombre, quiero que me conozcan por Él. Quiero que la gente cuando me vea en mí que esta vida realmente tiene sentido y que hay un más allá y que el más allá está buenísimo y que vale la pena. ¿O no? Hoy quiero decidir no seguir al Señor y me la juego. Nos vamos al infierno, nos vamos con todo. Yo cuando tenía 16 años pensaba de esa manera. Y decía, o me voy al cielo y me voy con todo, o me voy al infierno y me voy con todo. En el medio no, porque yo sé que el medio no existe. Hay muchas más posibilidades de ir al infierno que de ir al cielo. Esto es una verdad bíblica. Dijo Jesús que la puerta es angosta y que el camino es estrecho. O sea que es más fácil hacer las cosas mal que hacer las cosas bien. No es ningún descubrimiento ni ninguna mala palabra. Esta es la realidad, hermano. Así que te voy a pedir si te podés poner de pie. Vamos a terminar. Esta es una mañana de decisiones. Y lamentablemente, digo, Dios lo usó a Josué y en sus palabras puso, elegí hoy a quién vas a servir. Lamentablemente no tenemos todo el tiempo del mundo para pensarlo, porque el tiempo es incierto. La verdad que tu vida se puede terminar dentro de 60 años, dentro de media hora o dentro de no sé cuánto tiempo. Por eso la decisión tiene que ser ahora. No puede ser en algún momento. Entonces decidí hoy a quién vas a servir. Si vas a servir a los dioses que están dando vueltas por acá, si vas a servir a las costumbres de este mundo, o vas a servir al Señor. Pero si decidís servir al Señor, dale para adelante. No tengas miedo, no tengas cuidado. Mirá para atrás y date cuenta que Dios hizo un montón de cosas por tu vida. Date cuenta que Dios te rescató de un montón de cosas. Date cuenta que Dios te proveyó de un montón de cosas. Solo necesitamos a Él. Si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Así que vamos a orar y yo te pido que vos puedas pensar en esto y que te animes a tomar una decisión. Bueno, por lo menos consciente, porque si inconscientemente no tomas una decisión, igual la estarías tomando. Pero por lo menos hacerlo consciente de tomar una decisión.